capítulo 8 es el capítulo más importante dentro del libro más importante de la Biblia. Así de importante es este capítulo 8. El capítulo 7, que acabamos de terminar el domingo pasado, nos da cuenta del equivocado camino para vivir la vida cristiana. Es decir, este camino equivocado para vivir la vida cristiana porque está depositado y estriba en las propias fuerzas del cristiano, en el propio empeño y esmero y voluntad del cristiano y la cristiana. ¿Recuerdan ustedes que yo le hacía ver que en el capítulo 7 aparece reiteradas ocasiones la palabra ego o la palabra yo? Porque el apóstol Pablo se propone de mostrar, y como decía un gran pastor, Martin Lloyd Jones, el capítulo 7 de Romanos es precisamente eso, es una evidencia, la torpeza de que el hombre, el cristiano, la cristiana, la torpeza tratando de vivir su vida cristiana en sus propias fuerzas, santificarse según sus propias fuerzas, según su propia voluntad. Por eso el capítulo 7 habla en reiteradas ocasiones del yo o el yo mismo. Yo mismo me deleito en la ley de Dios y yo mismo soy el problema, porque dentro de mí veo y descubro que el mal está en mí. Por un lado me deleito en la ley de Dios, me propongo de cuidar y guardar toda la palabra de Dios, pero al poco andar me doy cuenta que está la ley del pecado que mora en mí. Y concluíamos y le dábamos toda la razón al apóstol Pablo al decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean a Dios por medio del Señor Jesucristo que nos da la victoria. Entonces el capítulo 7 evidencia eso, el camino equivocado del cristiano para vivir la vida cristiana. ¿Por qué es un camino equivocado? Porque estriba en nuestras propias fuerzas. En cambio, el capítulo 8 de Romanos marca la manera correcta, dependiente, sometida al accionar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ya lo que tantas veces se menciona en el capítulo 7 de Romanos, el ego, el yo mismo, yo vendido al pecado, ya en el capítulo 8 no se menciona 2 o 3 veces más, no, pero sí al Espíritu Santo se menciona en reiteradas ocasiones, haciendo un claro contraste en la vida que trata de vivir el cristiano en su propia fuerza en el capítulo 7, por eso ve que cae y fracasa día tras día. Y en el capítulo 8 es la vida normal del cristiano y la cristiana viviendo en dependencia del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 7 no se menciona al Espíritu Santo, pero en Romanos capítulo 8 es el capítulo con más referencia al Espíritu Santo en toda la Biblia. Eso es mucho decir, es muy importante, de suma importancia. El capítulo 8 de Romanos es el capítulo con más referencia al Espíritu Santo en toda la Biblia. Solo en sus primeros 17 versículos se menciona al Espíritu Santo en 13 ocasiones. Repito eso. Solo en los primeros 17 versículos del capítulo 8
se menciona al Espíritu Santo en 13 ocasiones. Si queremos hallar el patrón natural, el modelo de la vida cristiana, no nos podemos remitir al capítulo 7, sino al capítulo 8. Un connotado teólogo llamado Douglas Moo dice que Romanos 8 merece un lugar destacado por su retrato rico y completo de lo que significa ser un cristiano. Si usted se plantea esa pregunta tan importante de la cual estamos hablando, ¿qué significa ser cristiano? ¿O en qué consiste la vida cristiana? ¿Venir todos los domingos? ¿Todos los domingos? ¿Todos los domingos? No, la vida cristiana es mucho más profunda de que venir todos los domingos a escuchar el sermón, aunque es parte de eso. ¿Me está entendiendo? Si nosotros queremos saber en qué consiste la vida cristiana, sí o sí tenemos que remitirnos al capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. No por casualidad se le llama el capítulo más importante del libro más importante de toda la Biblia. Douglas Moo dice, Romanos capítulo 8 merece un lugar destacado por su retrato rico y completo de lo que significa ser cristiano. ¿Qué significa ser cristiano? Aquí está, dentro del capítulo 8, que hoy pretendo, con la ayuda del Señor, y ya con todo el preámbulo largo me parece que hice, voy a lo mejor escarbar o rasguñar solamente en el versículo 1. Pero si un par de verdad usted la recibe y la atesora, me doy por pagado. No importa que quede algo en el tintero, vamos domingo tras domingo, ¿ya? No importa que volvamos a retomar versículos ahí, algunos que nos falte que agregar algún detalle, vamos avanzando así, sin ningún problema. John Stott dice, la vida cristiana es esencialmente vida en el Espíritu Santo. La vida cristiana es una vida en o en dependencia o en control del Espíritu Santo. Es decir, una vida animada, sostenida, dirigida y enriquecida por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, el discipulado cristiano sería inconcebible, o mejor dicho, sería imposible. ¿Recuerdan que 2 domingos atrás le venía yo presentando el ejemplo del apóstol Pedro? Sin el ministerio, sin el auxilio, sin la gracia del Espíritu Santo, es inconcebible la vida discipular. ¿Ya? Antes de adentrarnos en el capítulo 8 de Romanos, ¿qué cree usted que voy a pedirle que hagamos? Estamos llegando a la mitad de la carta. Romanos 8, estamos llegando literalmente a la mitad. Antes de seguir avanzando, antes de seguir adentrarnos en el capítulo 8, voy a pedirle que hagamos un breve recuento de la epístola. Entonces vamos a retroceder a Romanos 1:1. ¿Están aburridos de Romanos? No. Aquí está explayado, desglosado de forma magistral el Evangelio
toda la doctrina de nuestra fe bíblica, de la teología. Tanto es así que algunos han dicho que esta es la cúspide, Romanos, la cúspide de toda nuestra teología. No se asuste con la palabra teología o teólogo. Dice un connotado hermano en el Señor, que ya está en los brazos del Señor, el hermano R.C. Sproul. Todos somos teólogos, ¿ya? Aunque me hago cargo de esa frase. Antes de adentrarnos en el capítulo 8 de Romanos, hagamos un breve recuento de la epístola. ¿Qué dice Pablo en la carta a los romanos? Lo siguiente: Pablo ha comenzado la carta exponiendo la condición miserable en la que se encuentra todo hombre, judíos y gentiles, usted y yo, todos por igual. ¿Qué pasa? ¿Por qué somos tan miserables? Por esto, porque estamos destituidos de la gloria de Dios y reservados para su ira, incapacitados de poder agradar a Dios por medio de sus obras, debido a que somos seres pecadores, imposibilitados de cumplir la voluntad de Dios. Vayamos por favor a Romanos 1, 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17. Aquí está el corazón y el centro o el tema de la carta a los romanos es la justicia de Dios. Y esa justicia que ha venido envuelta y se ha revelado en el Evangelio. ¿Encontró Romanos 1? Dice el verso 16 y 17. Porque, eso está diciendo Pablo, esto está escribiendo Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Recordemos que la primera carta a los Corintios la escribe antes de Romanos, y ya en Corintios define lo que es el Evangelio. Vamos a llegar allá al pasaje. Por eso no lo define acá, porque ya en su primera carta, en la carta anterior a los Corintios, ya definió lo que es el Evangelio. Por eso acá está diciendo Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder dunamis, dinamita, dicen algunos. No es que el Evangelio sea una dinamita, la dinamita explota, sino que es poder dunamis, dinamita, un poder transformador. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Hermano, ya ha pasado mucho tiempo de que pasamos por este capítulo y estos versos. Debo hacerle la siguiente pregunta a todos ustedes. ¿Qué es la justicia de Dios? Porque aquí dice el verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Le hago la siguiente pregunta entonces, queridos hermanos y hermanas. ¿Qué es la justicia de Dios? Eso mismo, pastor, que tenemos que ser justos. No, algo mucho más profundo que eso, ¿cierto? Se da cuenta que hay conceptos bíblicos que nosotros sí o sí debemos de manejar, especialmente los predicadores y predicadoras. ¿Siente la presión del deber? ¿Sienten la presión del deber o no? Por ejemplo, si algún predicador o alguna predicadora le digo, póngase de pie, hermano, diga usted, ¿qué es lo que es la justicia de Dios? ¿A qué se refiere? ¿Están en condiciones de pasar el bochorno?
el Evangelio? Aquí viene un joven, mire, se puso de pie y viene a explicarnos qué es el Evangelio. Aquí otra hermana viene acá a responder, ¿qué es el Evangelio? Somos evangélicos, ¿cierto? ¿Es evangélico usted o no? ¿O lo está pensando? Entonces, debemos de saber qué es el Evangelio. Mire, dice, esto es el corazón. Si no entendemos esto nosotros, no vamos a entender la carta a los romanos. Dice el apóstol Pablo que él no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación. Porque en el Evangelio, ¿qué es la palabra Evangelio? Ya partamos de ahí. Evangelion. Evangelio. ¿Qué significa? Ustedes lo han escuchado aquí, han hecho clases latamente. Ya Pablo. Buenas. Evangelio. Noticias. Ya. Evangelio, buenas noticias, buenas nuevas. Pero es evangelión, el evangelio no es una palabra propia de la Biblia, sino que antes se usaba en el mundo greco-romano, se usaba la palabra evangelión o evangelio, ¿cierto? Y me acuerdo yo cuando pasamos por aquí, le puse el ejemplo secular cuando nació Alejandro Magno, su padre Filipo de Macedonia. Estaba en la guerra él y le llega la noticia que su mujer le había dado a luz un hijo y le llega, estaba Filipo de Macedonia en la guerra y llega un heraldo, un mensajero y le dice a Filipo de Macedonia, le dice, Evangelio, buenas noticias. Ha nacido un hermoso varón. Entonces, se usaba secularmente la palabra evangelio. Y la Santa Biblia toma la palabra evangelio, toma la palabra buenas noticias para hablar del evangelio, de las buenas noticias ahora para usted y para mí. Pero, ¿cuáles son esas buenas noticias? Decía Martín Lutero. Si en el Evangelio, en estas buenas noticias, se revela, se despliega la justicia de Dios. Bien, entonces, ¿qué es la justicia de Dios? 2 puntos. La justicia de Dios es lo que Dios requiere, es lo que Dios manda o lo que Dios demanda para poder estar en su presencia. Repito eso porque es de suma importancia. No se le va a olvidar nunca más. Entonces, ¿qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es lo que Dios demanda, es lo que Dios requiere, es lo que Dios demanda del ser humano para que él pueda estar o entrar en su presencia. Esa es la justicia de Dios, es lo que Dios manda o lo que Dios demanda, lo que Dios requiere para estar en su presencia. Pero ya Romanos 3 nos dice que no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hermano, tenemos que, más temprano que tarde, hacernos a esa idea. No es que el hombre esté enfermito y necesite una enfermera, el hombre está muerto en delito y en pecado. Y el hombre no quiere buscar a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay. Por eso los que tienen tranca con el tema, o les hace ruido con el tema de la predestinación y de la elección, no es que afuera el hombre anda desesperado buscando la puerta del Evangelio. No. Dice Romanos 3 que no hay nadie quien busque a Dios.
le cabe eso en su cabeza, que no hay nadie quien busque a Dios. Hay algunos que creen que en el juicio final creen que el hombre va a poder decirle a Dios: yo quería ser salvo, pero tú no me diste la oportunidad. Yo quería creer, pero tú no me diste la oportunidad. Yo quería creer. No, dice la Sagrada Escritura. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Dice su Biblia eso? No hay quien busque a Dios. ¿A quién le tengo que hacer más caso yo? ¿Al parecer de algunos o hacerle caso fiel y firmemente a la palabra de Dios? ¿Chequeó? Como dice el pastor Carballosa, siempre ha estado ahí ese verso. ¿Dice eso su Biblia? Romanos 3:11, no hay quien busque a Dios. ¿Lo dice o no lo dice? Mire, su familia que no conoce al Señor, ellos no están desesperadamente buscando a Dios. ¿Sabe qué? Lo decepciono. Ellos no entienden. Ellos no buscan a Dios. Usted está en la misma condición de ellos. Yo estaba en la misma condición. ¿Sabe qué pasa? Es que Dios tuvo tanta misericordia de usted y tanta misericordia de mí, que pasó frente de nosotros y nos dijo: vive, como dice el profeta. Nos salvó soberanamente y milagrosamente. ¿Ya? Maravilloso. Glorioso. No hay quien busque a Dios. Entonces la justicia de Dios es lo que Dios demanda para poder estar en su presencia. El problema es que dice Romanos 3:10 que no hay justo ni aún uno. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hubo un Abraham, no hubo un Abel, no hubo un Moisés, no hubo un David, quien llenara esa justicia que Dios demanda. ¿Los fariseos? No. Los fariseos tampoco. Tenían una apariencia de justicia. Pero la palabra del Señor es tajante: no hay justo ni aún uno. La justicia de Dios es lo que Dios demanda, es lo que Dios requiere para poder estar en su presencia, tener comunión con Él. Por eso en el Evangelio la justicia de Dios se revela, porque dice 1 Corintios, que Cristo ha venido a ser nuestra justicia para nosotros. Porque no podía ser una justicia 50% parecida a Dios, o una justicia más o menos parecida, sino que tenía que ser una justicia exactamente igual a la justicia de Dios. El único quien podía ofrecer esa justicia exactamente igual a Dios era nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es Dios. Y esa justicia que presenta el Señor Jesucristo se nos imputa a nosotros lo que en teología se conoce como la doble imputación. Esa justicia se nos imputa a nosotros y nosotros le traspasamos nuestro pecado al Señor Jesucristo, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¡Qué maravilloso esto! ¡Qué maravilloso esto! Entonces, ¿dónde está la jactancia? Nosotros somos cristianos, no tenemos que tener ninguna jactancia. Entonces, ¿qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es lo que Dios requiere, lo que Dios demanda para poder estar en su presencia.
porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Ahora le pregunto, segunda pregunta, ¿qué es el Evangelio? Allá en la iglesia de la plaza le van a decir el Evangelio son los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Alguien podría decir de usted, el Evangelio es eso, pues pastor, las buenas noticias. ¿Qué es el Evangelio? Y necesariamente tenemos que irnos a Primera a los Corintios capítulo 15. Esto sí o sí tiene que manejarlo usted. Primera a los Corintios capítulo 15, del 1 al 4, y Romanos 4, del 24 al 25. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la verdad histórica que Jesucristo vino a la tierra a morir por nuestros pecados según la Escritura. Murió, fue sepultado y resucitó según la Escritura para darnos salvación y vida eterna. Primera a los Corintios capítulo 15. Dice, además, os declaro, hermanos, Pablo escribiéndole a los Corintios, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque, atención, este es el Evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Ve, el Evangelio no se lo inventó Pablo. No se lo inventó Pablo. Dice, os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Dónde lo recibió? Pablo, una vez que el Señor lo convierte soberanamente cuando va camino a Damasco, después es instruido a ir a la calle a la derecha, manda a su siervo Ananías, lo unge, recobra la vista. Luego, después de 14 días, va a Jerusalén, luego se va a enclaustrar, está 3 años en Arabia, allí se entrevista con el Señor Jesucristo y se le revela a él, y el mismo Señor Jesucristo le enseña el Evangelio. Y Pablo está replicando, enseñando lo que el Señor Jesucristo le había enseñado. De primera fuente. Por eso dice el verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué cosa? 2 puntos. Y esto es el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Esto es el Evangelio, es la verdad, la noticia, la buena noticia, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Romanos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, habla de la imposibilidad del hombre de salvarse por sus obras debido a su condición miserable. El capítulo 4 habla de la provisión de Dios, que es la persona de Cristo, para que el hombre sea salvo. Del versículo 21 del capítulo 3 y todo el capítulo 4 habla de la doctrina de la justificación por la fe solamente. Romanos capítulo 5, el resultado glorioso de los que ahora están unidos a Cristo. ¿Cuál es ese resultado de los que están unidos a Cristo? La plena seguridad de nuestra salvación.
Romanos capítulo 6 y capítulo 7, Pablo desglosa y se centra en tratar aspectos que tienen que ser aclarados en torno a la seguridad de la salvación. ¿Y por qué enfatiza eso? Y al igual que en ese entonces, hoy también hay mucha gente que duda de esta doctrina fundamental de la seguridad de la salvación. Muchos siguen creyendo al día de hoy de que la salvación se puede perder. Eso es por falta de lectura y argumento bíblico, porque la palabra del Señor a nosotros nos enseña, especialmente en el capítulo 5, de que la salvación es segura. Y yo le voy a hacer caso siempre, fiel y firmemente, a la palabra del Señor, lo que me enseña Cristo en su palabra, antes que a lo que estos cristianos puedan creer que un día tienen la salvación, al otro día la pierden, al otro día la vuelven a recuperar y el otro día la pierden. ¿Ya? Romanos capítulo 6 y 7 responde a todas las inquietudes que surgen en confiar en la doctrina de la seguridad de la salvación. Romanos capítulo 8, Pablo retoma este tema de la seguridad de la salvación. ¿Qué dice Romanos 8:1? Pablo utiliza una palabra que en el Nuevo Testamento solamente se usa 2 veces más. Nada más, 2 veces más. ¿Qué dice Romanos 8:1? Ahora pues, ese bendito ahora, como dice Romanos 3:21, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y aquí dice ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Querido hermano en el Señor, escúcheme bien y mire para acá. Para los que están ahora, para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? Tenemos que necesariamente acordarnos de Juan capítulo 15, la vid verdadera. Dice el Señor Jesucristo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, mi Padre lo quitará. Y los quitan y arden. Pero no está hablando allí de que la salvación se puede perder, que un día fue pámpano y al otro día lo saco y no dio fruto y lo tiro al infierno. No. Es destacar una verdad indesmentible, innegable, de que si usted y yo estamos en Cristo, somos pámpano. Y no es el pámpano quien sustenta la vid, es todo lo contrario, es la vid quien sustenta al pámpano. Nosotros como pámpano estamos en Cristo. Y dice el verso 1 de esta noche, Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación, hermano. ¿Puede entender esta gran verdad usted? Que no hay ninguna condenación. Ni pasada, ni presente, ni mañana, ni futuro. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque decir estar en Cristo Jesús es lo mismo que decir ser hijo de Dios, haber nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo, su salvación es segura porque de ahí en adelante va a vivir en novedad de vida, va a seguir el proceso de santificación, pero no para lograr la vida eterna, sino porque ya tiene la vida eterna por Cristo el Señor, por medio de la fe. Y esa nueva criatura jamás volverá atrás, porque tiene vida
nueva vida de Cristo en su ser. Es una nueva creación. Y el Espíritu Santo que mora en usted y el Espíritu Santo que mora en mí infunde esa gracia, el poder para poder vivir, valga la redundancia, esta vida cristiana. Pablo en Romanos capítulo 8 retoma este tema de la seguridad de la salvación. Pablo en el verso 1 utiliza la palabra que en el Nuevo Testamento solo se utiliza 2 veces, la palabra condenación. Romanos capítulo 8. Mire, hagamos un ejercicio. Leamos Romanos 8:1 y después el 38 y el 39. Es como el paréntesis. Vamos a leer la primera parte, el primer versículo de Romanos 8 y los 2 últimos, ¿ya? Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora leamos el 38 y 39. Por lo cual, estoy seguro, dice el apóstol Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué más claro que eso? Es que si pierdo mi fe, es que resulta que la fe que tiene usted es un don de Dios. Es que si decae mi fe, oiga, hermano, si usted es nueva criatura, dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La fe que dice usted que es suya, le digo una cosa, esa fe es un don de Dios. ¿Y de dónde sacó eso, pastor? Efesios 2, del 8. ¿Pero sirve tanto? ¿Sí o no? Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto, la gracia, la fe, esto es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. El pensamiento arminiano tan cargado al ego y a poner al hombre en el centro, pero algo debe haber que hagamos, pastor. Algo debemos hacer por la salvación. Ya le leí Romanos 3:11. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. ¿Qué podemos agregarle a la salvación nosotros? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, porque es el amor de Dios, no es el amor nuestro hacia Dios. ¿Se está dando cuenta? Está hablando del amor de Dios hacia nosotros. Nada de esto nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El tema del capítulo 8 es la seguridad de nuestra salvación. Pablo ya lo venía tratando en el capítulo 5. Romanos capítulo 8, del 1 al 4, lo repito por enésima vez, es la base de la vida cristiana, el fundamento, el cimiento sobre el cual el cristiano, por el accionar del Espíritu Santo, desarrolla su vida en pos de vivir para la gloria de Dios. El apóstol Pablo comienza la exposición de esta preciosa base de la vida cristiana dando la declaración más clara, más categórica, más tajante, más concisa que podamos encontrar en toda la escritura de la doctrina de la justificación por la fe. Leamos nuevamente el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué más seguridad que esa quiere, querido hermano en el Señor? Usted está en Cristo, usted es nueva criatura, es hijo de Dios. Estoy autorizado entonces, no por una bula, no por un decreto,
Estoy autorizado yo en esta noche por la palabra de Dios para decirle a usted, si usted está en Cristo Jesús, ninguna condenación hay para usted. No hay maldición de gitana, no hay agorero, te maldigo, te maldigo, te maldigo. No, para los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. No es que diga usted, este familiar me tiene mal, a mí me odia y me hizo un trabajito. No hay trabajito que surta efecto con nosotros, porque ahora los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay para ellos. Váyase tranquilo para su casa, duerma tranquilo, porque todo lo que condenaba nuestra vida, todo lo que nos mandaba al infierno, ya fue descargado, fue depositado en el cuerpo de Cristo, en el altar de la cruz. ¿Me está entendiendo? Que la condenación que tenía que vivir usted y yo, mi hermano, todos los que están en su casa que no pudieron venir por diversas razones, motivos, circunstancias. Mire esos niños como lloran, tocados por el Señor. Yo no me hago drama. Yo prefiero que los niños estén acá. Porque si no quisiéramos que no hubiera bulla de niños, ¿cuántas mamás tendrían que quedarse, cierto? No importa. Pero ahora sí, las mamás me ayudan un poco, que dan una leche con diazepam. Tranquilo, paciencia con los niños. No somos graves. Ya yo me transformo ya cuando los adultos ya... Entonces se da cuenta de que ¿qué condenación puede haber en nosotros si lo que lo condenaba a usted, lo que me condenaba a mí, Cristo lo cargó en la cruz? ¿Por qué vamos a pagar 2 veces por esos pecados? Por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es una tranquilidad enorme, tan grande, que nos libera de vivir esa vida cristiana cuando otrora decíamos, no voy a hacer esto porque Dios me puede mandar al infierno. Cristo pagó en el altar de la cruz nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Está aquí, tenemos que hacer una salvedad, que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, como dice, y también ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si somos nuevas criaturas, nosotros ya fuimos libertados del pecado. Y aquí está la gran diferencia, como dice 1 Juan en su carta, 1 Juan 1. Nosotros no practicamos el pecado, no hacemos del pecado una práctica. Eso no significa que ahora somos nuevas criaturas, no vamos a pecar nunca más, no somos perfeccionistas, porque la santificación, la santidad, lamento decepcionarlo, no se va a completar mientras vivamos aquí en la tierra. Siempre estaremos en ese proceso, un poco más santo, un poco más santo, un poco más santo. ¿Cuándo se va a completar? Cuando Cristo venga por nosotros. O cuando Cristo vuelva por nosotros. A eso es lo que se llama la glorificación. Los que han partido, entre ellos mi amado pastor, ellos ya son parte de la iglesia triunfante. Ya no tienen que lidiar más con el pecado. Están en la presencia de Dios esperando el día postrero para recibir este cuerpo glorioso. Pero usted, yo, vamos batallando, vamos luchando. El apóstol Pablo comienza la exposición de esta preciosa carta hablando de la base cristiana, dando la declaración más clara, tajante y concisa que podamos encontrar en todas las escrituras de la doctrina de la justificación por la fe. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Leamos la parte B del verso 1. Los que no andan conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. Aquí hay una polémica no menor, que esta parte B del versículo 1 no aparece en los escritos originales. Présteme atención. Cuando dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, esa parte B del capítulo 1, del verso 1, no aparece en los manuscritos originales, sino que solamente decía lo siguiente, verso 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Se dice que los copistas agregaron esta parte porque aparece en el versículo 4 repetida. Mire lo que dice el verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y aquí está tal cual la misma parte B del verso 1, repetida en el verso 4. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Polémica aparte. Hay algunos que dicen que le hace mucho daño, creo yo también, porque alguien podría suspicazmente creer que esta parte B del verso 1 le puede estar agregando alguna condición a la afirmación primera, o a lo que dice en la parte A del verso 1. Pues creo yo que la verdad es tan clara, grande, categórica, que nosotros no nos vamos a enredar allí en este agregado o supuesto agregado. Lo que tenemos que rescatar en esta noche es lo siguiente. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La palabra ahora, la nueva condición en la que se halla el cristiano, unida a Cristo y no a Adán, como dice el capítulo 5 de Romanos, versos 18 y 19. Si usted quiere me acompaña allí, Romanos 5, 18 y 19. Dice, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Romanos 8:1. Esta es la base preciosa donde se soporta la vida cristiana. No hay posibilidad de condenación para aquel que está unido a Cristo. Repito eso, no hay posibilidad de condenación para aquel que está unido a Cristo. Cuando el Señor Jesucristo en la cruz dijo, consumado es toda la obra sacrosanta, perfecta de Cristo, expiatoria, sustitutiva, expiadora, redentora, quedó perfecta. Cuando dice Él, consumado es, cualquier adición a esta gloriosa verdad es tergiversar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Querido hermano en el Señor, respondamos preguntas tan importantes como esta. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Qué es el Evangelio? Les planteo esa inquietud. Asista a las instancias que tenemos en nuestra iglesia para desarrollarnos en la Sagrada Escritura. Nosotros somos cristianos y sí o sí debemos de saber esos conceptos, dejar tiempo para escudriñar la Sagrada Escritura, porque como decíamos el domingo pasado, nosotros tenemos tiempo para lo que queremos tener tiempo, ¿cierto? ¿Sí o no? Usted tiene tiempo para lo que quiere tener tiempo. No me diga, hermano, no me diga, hermana, que a usted no le queda tiempo para venir a las clases de Dorcas. No
No le creemos esa chiva. Hermano, no me diga que a usted no le quedó tiempo para venir a la escuela dominical. No le creemos esa chiva. No me diga que no tiene más tiempo para venir 4 veces en el mes. No le compramos esa chiva. Porque si usted viene todos los domingos, le saco la cuenta, está viniendo solamente 4 días en el mes. No le creemos esa chiva. Todos nosotros, mi día tiene 24 horas y el día suyo, 24 también. Mire, usted y yo tenemos tiempo para lo que realmente queremos dejar el tiempo. ¿Sí o no? 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar. Hay unos que ya están avanzando en las 8 horas de dormir. Veo algunos que ya comenzaron. Para eso me compré campanillas grandes, mire. ¿Cuántos se han levantado día sábado? Tengo que mandar a los niños al colegio. Y vistiendo a los niños. Papá, sí es sábado. Y el niño despierta en la mañana el día domingo. Papá, vamos a ir a la escuela dominical. No, hijo, descanse. Usted madruga todo de lunes a viernes. Entonces, todos nosotros tenemos tiempo, pero para lo que realmente queremos hacer. ¿Cierto? Por ejemplo, usted ahora después de la reunión, si quiere llegar a ver, después de un cafecito, una sopita, un consomé, otros los más golosos, una plata de poroto, 2, con una ensaladita de repollo, así, pero duerme tranquilito. Antes de dormirme, veo una serie en Netflix. Otro dirá, no me voy a servir la platada de poroto, sino que un consomé, un tecito, a dormir al tiro. Otro va a decir, no tengo sueño todavía, voy a aprovechar de leer la palabra del Señor. Cada cual maneja su tiempo. Pero no venga a decir que no le queda tiempo para orar, no le queda tiempo para leer la Escritura, porque nosotros tenemos tiempo para lo que realmente queremos tener tiempo. ¿Sí o no? Hermana, ¿usted va a Zumba? ¿Va a Aerobox? Tiene tiempo para lo que realmente quiere tener tiempo. Hermano, ¿usted va a Los Conejos? ¿Va al club de pesca y caza? Usted realmente tiene tiempo para lo que realmente quiere tener tiempo. Ya me enredé en la frase, pero usted me entendió. Otros son trabajólicos. De 7 de la mañana a 6 de la tarde una pega, de las 6 hasta las 8 otra pega y sacando pololo hasta las 10 de la noche. Bueno, cada cual maneja su tiempo. Pero no venga a decir usted aquí que no le queda tiempo. Nosotros tenemos tiempo para lo que realmente tenemos tiempo. Los chiquillos dejan tiempo para pololear. Y así, pues, cualquier adición a esta gloriosa verdad de nuestra seguridad de salvación es tergiversar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio según San Juan capítulo 6, versos 28-29, Jesús confronta a la gente que lo seguía solo por los panes y los peces, por cosas materiales. Y el Señor Jesucristo le pone un principio de vida tan grande. Si usted quiere, me acompaña. Un par de referencias más y voy a ir concluyendo, no tengan problema. Me di cuenta ya que no vamos a cubrir todo, pero tranquilo. Vamos domingo tras domingo retomando. Juan capítulo 6, verso 28-29 dice: la gente buscaba al Señor porque le había multiplicado los panes y los peces, y ellos dijeron: nos conviene hacerlo rey, 5,000, no contando las mujeres ni los niños. Y es en ese contexto que la gente le pregunta, verso 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer
para poner en práctica las obras de Dios? Qué importante pregunta. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. 2 puntos. Que creáis en el que Él ha enviado. Qué importante verdad le revela el Señor Jesucristo. Esta es la obra de Dios. Que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Aunque esto parece algo simple para muchos, es algo imposible para el hombre en su estado caído, porque la fe es un don divino, es la acción del Padre de traer al muerto a los pies de Cristo. ¿Ya? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. El problema es que nadie cree, nadie busca a Dios. ¿De dónde sacó eso, pastor? Romanos 3. Entonces el creer, aunque parezca algo simple, el creer es un don de Dios. ¿Y con qué aporta entonces el pecador? Con nada, pastor. Yo le voy a decir con lo que aporta el pecador. Solamente extender su mano como un mendigo. Solo aporta con su mano, extendiéndose al Señor. Otros dirán, entregando su mochila de pecado. Otros dirán, ¿con qué aporta el pecador? Aporta con su pecado. Que eso en nada es una obra, porque por gracia somos salvos, no por obras. Hay un pasaje, no voy a ir allá por causa del tiempo, si quiere lo anota, Números capítulo 21, del 8 al 9. Dios le ordena a Moisés hacer la serpiente de bronce, porque estaban muriendo por la serpiente ardiente en el desierto. Recordarán ustedes el pasaje. Y le ordena hacer la serpiente de bronce y levantarla en un asta. Y esa serpiente de bronce, ¿a quién representaba? A Cristo el Señor. Bien han dicho, a Cristo el Señor. Juan capítulo 3, verso 14 y 15. Y cuando digo Juan, los jóvenes, ahí están atentos, alerta, porque ellos están estudiando el Evangelio de Juan. Y me invitan de repente a algún conversatorio que hacen. Y ahí estamos edificándonos mutuamente unos a otros. Todos pueden participar. Es buscar la instancia para seguir creciendo. Juan 3, 14 y 15 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿A quién le está diciendo esto? Cristo se lo está diciendo a Nicodemo. Porque Nicodemo era el intérprete de la ley, el doctor de la ley, el presidente del Sanedrín, el que debía saber Biblia, el que debía saber teología, y no pudo entender esto del nuevo nacimiento. Debéis nacer de nuevo. No lo pudo entender. Y el Señor Jesucristo no le dice paso 1, paso 2, paso 3 para poder nacer de nuevo. No. El Señor Jesucristo le dice: si os he dicho cosas terrenales y no las entendéis, cuánto más las celestiales. El nuevo nacimiento es una obra soberana de Dios. Y por eso que el Señor Jesucristo no le dice a Nicodemo: Nicodemo, terminemos aquí la conversa, ándate, y cuando entiendas más esto de ver el reino y entrar al reino, cuando entiendas más o cuando tengas más luz, volvemos a retomar la conversación. No le dice nada. ¿Sabe a qué lo guía? A Nicodemo le toca este pasaje de Números capítulo 21 y lo replica aquí en el verso 14. Él está diciendo a Nicodemo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan usa la palabra muerte del Señor Jesucristo como ser levantado.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, obviamente hablando de la cruz también, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente mirar el israelita en el desierto, mirar la serpiente de bronce y ser salvo. Y por eso que el Señor Jesucristo le menciona a Nicodemo el pasaje de la serpiente de bronce. ¿Y qué es lo que dice Isaías 45, 22? Si usted gusta, vaya. Isaías 45, 22. 700 años antes de Cristo, Isaías diciendo esta gran verdad. Isaías 45, 22 dice: mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ahí está en el cuadro que tiene a mi espalda, el mismo texto. Mirad a mí y sed salvo. Eso es todo lo que tiene que hacer el pecador. Mirad a mí. ¿Sabe con quién se convirtió a Cristo y vino en arrepentimiento y fe? Con ese verso de Isaías 45, 22, el príncipe. No esté pensando en el príncipe Carlos, William, Guillermo. El príncipe de los Charles Spurgeon, ¿cómo le decían? El príncipe de los predicadores, ¿cierto? Charles Spurgeon se convierte con ese versículo. Providencialmente, él, como cuenta la historia, providencialmente, él siendo un joven de 14, 15 años, estaba nevando y se ve impedido de ir a la reunión ese domingo. Estaba nevando y tuvo que ir a una... Mire cómo son las cosas, la ironía. Y Charles Spurgeon nevaba tanto y su madre le dice: no vas a poder ir allá, largo, vas a tener que ir a la capilla acá, y la capilla era metodista. Y el pastor que tenía que venir a predicar ese domingo no pudo llegar porque la nevazora era muy grande. ¿Y sabe quién sube a predicar? Un hermano campesino de poca letra, pero no quiero decir con esto, cualquiera puede entonces, no. Estoy diciendo que era un hermano campesino de poca letra, pero que se preocupaba de la lectura bíblica, de escudriñar la Escritura. Y ese campesino esa noche predica en Isaías 45, 22. Y llega allí Charles Spurgeon y se convierte por esa prédica de ese hombre de palabras toscas, palabras más, palabras menos, pero el campesino decía: mirad, cualquiera puede obedecer eso, no es una exigencia tan grande que Dios está pidiendo, solamente mirad. Cualquiera intelectual, uno de poco entendimiento, cualquiera puede hacer ese esfuerzo, no requiere un mayor esfuerzo. Mirad a mí y sed salvos. Cuando ya la prédica iba llegando a su clima, ese hombre rudo, campesino, le dice: tú joven, sí, tú joven, me parece que tú eres un joven miserable y seguirás siendo miserable después de esta reunión si no miras a Jesús. Como tu Salvador, Señor, todo suficiente. Mirad a mí y ser salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Romanos capítulo 8, verso 2. Vamos a ver ese contraste entre Romanos 8 y Romanos 7. Dice Romanos 8, 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley
del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué decía Romanos 7:23? Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Romanos 7:23 dice que nos lleva cautivo esa ley, nos lleva cautivo a la ley del pecado, pero ahora Romanos 8:2 dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado de la ley del pecado. En el versículo 2 de Romanos 8, la palabra ley se refiere al dominio o al poder que el Espíritu Santo ejerce sobre la vida del creyente, imponiéndose sobre el dominio o poder de la naturaleza pecaminosa que aún reside en nosotros. Repito, eso es demasiado importante. En el versículo 2, la palabra ley se refiere al dominio o el poder del Espíritu Santo, que ejerce sobre la vida del creyente, imponiéndose sobre el dominio poder de la naturaleza pecaminosa que aún reside en nuestro ser. Porque la ley, ese poder del Espíritu de vida, en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es sobre la base de nuestra justificación, de nuestra salvación, de nuestra seguridad de salvación que nosotros podemos transformar por la acción del Espíritu Santo nuestro ser de un estado pecaminoso y muerto a un estado de vida para la gloria de Dios. No como piensan hoy muchos cristianos, creen que Dios nos ha capacitado para que entonces nosotros nos salvemos por lo que hacemos. Creen que Dios ha dado el Espíritu Santo para que ahora con ese poder se salven a sí mismos. Confunden peligrosamente el fundamento donde se debe soportar la vida en Cristo. Muchos cristianos es como que dijeran lo siguiente: gracias Jesucristo, porque por tu obra el Espíritu Santo vino a nuestra vida y ahora nos toca a nosotros salvarnos por ese poder del Espíritu Santo. No es así. Por eso es que creen que tienen la salvación un día, pero al otro día la pueden perder. Esto no es así. Es la seguridad de nuestra salvación, es la doctrina de la justificación por la fe solamente en Cristo, la cual nos da el cimiento, la base para vivir por el poder del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo se centra en el capítulo 8 en exponer cómo hemos llegado a ser cristianos. Repito eso. Pablo se centra en el capítulo 8 en exponernos cómo hemos llegado a ser cristianos. Muchas personas piensan que la vida cristiana consiste en tener el poder del Espíritu Santo para ser santos y que es en el hecho de haber tenido ese poder y de santificarnos que Dios entonces nos salva o no nos salva. ¿Me está entendiendo? Muchas personas piensan que la vida cristiana consiste precisamente en esto, en tener el poder del Espíritu Santo para ser santo, y que es en el hecho de haber tenido ese poder y de poder santificarnos nosotros que Dios entonces nos salva o no nos salva. Pero esa es una base errada, porque nuestra santificación nunca será perfecta en esta vida. Por eso la base donde se soporta nuestra vida cristiana en pos de nuestra santificación es la plena seguridad de nuestra salvación. Por eso Pablo arranca el capítulo 8 con esta tremenda expresión. Y aquí quiero terminar.
veo que el tiempo se me ha acabado. Quedémonos con esto. Pablo arranca el capítulo 8 para explicarnos en qué consiste la vida cristiana con esta tremenda verdad. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios bendiga su bendita palabra en nuestros corazones. Y de aquí en más, domingo tras domingo, iremos viendo en qué consiste la vida cristiana. No se pierda el próximo programa a la misma hora por este mismo canal. Dios le bendiga. Para mi Señor, honra, gloria y alabanza para siempre.